archivos en espera de escucha, entonces los voy ordenando y los voy traspasando por orden alfabético, entonces a veces me coinciden varios autores. En honor a la verdad, también tengo que reconocer que he estado escuchando a muchos también compositores italianos. Algunos son muy interesantes, otros son bastante ligeros. Nombro algunos: Nico Fidenco, Francesco De Masi, Angelo Marcelo Lavagnino, Rizzo Ortolani, Nicola Piovani y otros. Y realmente ha sido un descubrimiento escuchar toda esa música italiana del cine de los 60, 70 y 80, y que muchos de nosotros vimos en estas comedias picarescas a veces italianas, o también en películas humorísticas. Y Ajá. ha sido bien, o estas parodias de James Bond también, casi todas las hicieron ellos: Bruno Nicolai, Gianni Ferri, entre otros, Alessandro Alessandroni también. Entonces ha sido como todo más que un redescubrimiento, un descubrimiento de un mundo que yo no conocía, aun cuando debo reconocer que en ese mundo sigue siendo mi favorito hasta por ahora, porque no he terminado de escuchar todo, Stelvio Cipriani. Creo que él es como el... Estoy dejando fuera a Morricone y a Nino Rota, que ellos son más universales. ¿Ah? Sí. Estoy hablando de los que son propiamente italianos, de cine italiano. Y Stelvio Cipriani es un muy buen músico. A propósito de Stelvio, por ahí tenemos, yo creo, pendiente, Hugo, un programa que vamos a hacer que lo tenemos pendiente, ya tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero creo que es bueno volver a rescatar de, entre comillas, de esas copias o bazar o compositores que se basan en otras obras para hacer sus proyectos de cine. Y el de Stelvio es uno de esos grandes que creo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro programa. Es la mala suerte de Batman, yo diría, porque Danny Elfman, para su tema principal de Batman, se inspiró fuertemente en Bernard Herrmann y su viaje al centro de la Tierra, y eso lo pudimos escuchar en su momento, como ahora Michael Giacchino, que copia el tema de los primeros acordes, las primeras notas del tema de Batman, de Batman, que están totalmente copiadas, digamos, de un tema del tema principal de una película que el compositor fue Stelvio Cipriani. Pero bueno, mira, esto yo creo que lo más entretenido es mostrar con ejemplos, para que la gente lo pueda apreciar. Y yo ese programa lo hicimos en nuestra otra vida, antes que estuviéramos acá en Telemedellín, pero creo que es interesante compartirlo nuevamente, pero lo vamos a mejorar. Le vamos a agregar algunos bonus track que he ido descubriendo en el tiempo. Y lo interesante de esto es que las copias no necesariamente son respecto de otros compositores, sino que muchas veces están inspiradas en clásicos. Y en eso Pedro me pasó un dato el año pasado de, por ejemplo, de la inspiración, en que se Inspiraciones. inspiraba el tema de T, por ejemplo. O en el caso de Mi Pobre Angelito y el ballet de Cascanueces de Tchaikovsky, y otro ejemplo. Hoy vamos a ver un Pero ejemplo también. sí, yo creo que ese es un tema que a mí me gustaría tocarlo nuevamente, ahora más madurado y con algunos agregados, que para que no sea tan cargadito a John Williams, sino que ahora incorporemos a nuevos protagonistas como James Horner. Advierto, viene James Horner con algunas inspiraciones. Y bueno, Jim Horner ya debe tener su parche acá de... Yo creo que sí. Pedro también ha venido escuchando sí, bandas sí, sonoras sí, por sí, estos sí. días. Perdón, Jorge, no te escuché lo último. Que Pedro también ha venido, me imagino, escuchando bandas sonoras, que esa es nuestra pasión. Sí, estoy escuchando el último disco doble de Hans Zimmer Live y de este año, y que hay muchas versiones que del anterior, ¿no? Menciones nuevas del anterior, que era del 2019. Estaba escuchando La de Praga. variaciones de Duna, de Mujer Maravilla 84, de No Sin Tiempo para Morir, ¿no? O sea, en vivo tiene otro sonido, ¿no? Es otro sabor también, ¿no? Y pero me están gustando mucho más que los temas originales. La verdad es que, y lo dije el año pasado, no soy fan, para los que no me conocen todavía, no soy un fan de Zimmer, tampoco lo crucifico, pero no es santo de mi devoción.
Todavía no me explico por qué él es el más famoso o el más reconocido de los compositores actuales, pero bueno, así son los tiempos. Pero sí, debo reconocer que los shows de Hans Zimmer en vivo son muy, muy entretenidos. Y el anterior de Praga realmente es espectacular. Y recomiendo, nuevamente, en estos ciclos de Hollywood en Viena, que está todo en YouTube, busquen el capítulo dedicado a Hans Zimmer. Es realmente espectacular. Hay que Es hacerlo. espectacular. Arranquemos entonces, muchachos, con las novedades. Novedades en música en 35 milímetros. Bueno, yo arranco con la primera novedad y es que hace 3 días falleció un compositor de cine llamado Christopher Gunning. No sé si ustedes lo... Yo realmente no lo tenía mucho como en el radar. Es un compositor británico que de alguna manera ha hecho como algunas cosas. Vamos a mostrarle a toda nuestra audiencia la imagen de Christopher Gunning. Él, entre sus créditos más entre los créditos más conocidos de Gunning, tenemos que en el año 2007 hizo La Vie en Rose, una película de Oliver Dahan. Estuvo en el drama biográfico de Grace de Mónaco en el año 2014. Trabajó en muchas series de televisión y ganó algunos premios BAFTA porque toda su trayectoria la hizo en Inglaterra, y compuso las primeras 9 temporadas de un programa de televisión que yo creo que ustedes de pronto lo habrán escuchado, basada en la obra de Agatha Christie, la de Hércules Poirot, o Poirot en la forma más fácil de entender, el famoso detective de Agatha Christie, del cual hemos tenido la oportunidad de leer algunas cosas, y un montón de películas y de series. Trabajó con Stanley Meyers en Miles March en el año de 1994, en la película Porterhouse Blue con Rick Lloyd, con el cual ganó también un premio BAFTA. Y esa es como la primera. Yo realmente no lo tenía en el radar. Christopher Gunning, para que ustedes lo tengan, un compositor que se nos fue hace poquito y que hace parte pues de esos músicos que de alguna manera han aportado con su música al cine. Bueno, la segunda novedad, muchachos, ¿alguna duda sobre Gunning? La segunda es esta. Se estrenó el fin de semana pasado, además de la película, la banda sonora de John Wick Capítulo 4, una película dirigida por Chad Stahelski, que es protagonizada por Keanu Reeves. La banda sonora fue compuesta por Tyler Bates, el mismo de Guardianes de la Galaxia, 300, Deadpool 2, The Watchmen, en fin, un montón de películas. Y es una banda sonora muy electrizante, al igual que la película. Y él está acompañado por Joel J. Richards, el mismo de Cuántico, Los Libros de Sangre, y ya se lanzó la banda sonora, una banda sonora como de 40 temas, si no estoy mal, pero que de alguna manera es un buen artífice para disfrutar de la música de John Wick con temas compuestos por Tyler Bates. Tú nombraste ahí otro caso de inspiraciones, pero aquí fue un plagio, derechamente. Tyler Bates. Esto lo conté, pero no. Tyler Bates era el compositor habitual de Zack Snyder. Zack Snyder, sí señor. Zack Snyder, sí. 300 fue la banda sonora que lo puso en una posición un tanto incómoda dentro de la industria, básicamente porque fue acusado de plagio. Concretamente copió la banda sonora de la película Titus, que la hizo, si no me equivoco, Elliot Goldenthal. Tanto así que Warner, que fue la que hizo la película de 300, debió pedir disculpas por este incidente que ellos no fueron capaces de avisorar o de advertir antes de que la película fuera estrenada. Y digo esto porque Zack Snyder después vino a hacer la saga de DC en Warner, pero no vino con Tyler Bates. Principalmente trabajó con Hans Zimmer y con Junkie XL o Tom Holkenborn, y el otro era que el habitual era el Gregson Williams, no sé cuál de los, el Rupert,
Rupert Gregson Williams. Esos tres eran como los compositores de la saga. Y ahora se incorporó después Benjamin Wallfisch, de quien vamos a hablar un rato más. Ahora, digo esto porque Tyler Bates, compositor de Guardianes de la Galaxia, una banda sonora bastante bien lograda, digamos, y que nosotros imaginábamos que a lo mejor una banda en ese estilo de Tyler Bates para una película de Superman podría haber sido mucho mejor contextualizada que lo que hizo Hans Zimmer o Junkie XL en las películas en que participa este superhéroe. Así que, y respecto a John Wick, yo no puedo opinar mucho. Yo vi la primera película y la verdad que no, me esperé hasta los créditos finales, no averigüé antes a ver si lograba adivinar quién era el compositor y no le achunté porque no me habría imaginado que era Tyler Bates, que aquí tiene su lado más rockero, más de guitarra. Rockero, tienes toda la razón. Iba a decir rockero, pero dije a lo mejor me puedo pasar de pueblo. Pero no, está bien. Iba a decir, está bien. En realidad es una banda bastante menos elaborada que la de Guardianes de la Galaxia u otras anteriores. Mira, Hugo, pues yo que tuve ya la oportunidad de ver la película es 100% adrenalina, la música es 100% adrenalina. Es hay una mistura muy interesante que hace precisamente Bass con Richard, quien le colabora como en la banda sonora con algunos temas que creo que son importantes. La película tiene muchas escenas de acción y la música adorna muy bien, no solamente el tema de la fotografía, las coreografías o algo, y creo que es una banda sonora que suena bien por fuera, pero que también suena bien por dentro de la película, porque esos de los temas que hemos venido hablando, muchachos, que a veces la música es muy funcional, pero esta tiene como esa mistura que se puede escuchar muy bien por fuera y también disfrutarla por dentro. Y vamos con la última novedad que tengo. Yo creo que esta les va a gustar. The Lost King es una banda sonora de un compositor que a Hugo le gusta mucho, que es Alexandre Desplat. La película es dirigida por Stephen Frears con Sally Hawkins y Steve Coogan. La banda sonora ya había tenido como la oportunidad de salir. La película apenas se estrenó hace poco, pero parte de la información es que este es de las noticias que de alguna manera llegan a darle un aire importante a un compositor francés que realmente nos gusta mucho. Y creo que esa es como la oportunidad también para disfrutar de Alexandre Desplat, uno de esos grandes compositores que de alguna manera nos puede disfrutar, lo podemos con sus vals, con sus cosas. Yo creo que es un gran compositor, muchachos. Esas son las novedades que tengo. Yo escuché esa banda Sí. hace ya meses quizás o semanas. Sí. La verdad que está bien, pero no es deslumbrante. No es de esas que tú separarías para tu colección de lo mejor de. No está. ¿Ya? Pero bueno, estoy hablando que Desplat tiene 10 o 15 que tú escucharías con gusto de nuevo. Está en su estilo, sí, es como un retorno a su estilo anterior, pero no tiene esa belleza que tienen otras. ¿Ya? Igual es agradable de escuchar, pero está en el medio, en el promedio, no está en la zona alta. Quería agregar una novedad, ahora que estaba mirando aquí una página en internet. Sí. Tú la semana pasada hablaste del estreno de Wild Isles de George Fenton. Sí. Y yo te dije, parece que esta es una serie porque anterior a la que tú nombraste, había aparecido otra. Bueno, hoy apareció una nueva. Así Que es. se llama Wild Isles Grassland. Y definitivamente ya me di cuenta que era estos son unos documentales de la BBC. Así que me imagino que van a venir varios capítulos donde la música la hizo Fenton. Son 3 discos que saca Fenton y creo que este es el último ya de la serie y hay que esperar pues como para disfrutarlo porque de verdad también tiene cositas como interesantes George Fenton. Vamos ahora, pasemos perdón, Pedro, ¿tienes alguna novedad o algo? ¿Alguna noticia? No te escucha, tenés el micrófono silenciado. Ahora sí. Como dijo Hugo al principio, ya hemos hablado de la mayoría de las novedades.
Perfecto. Entonces, aprovechemos y pasemos a las series de televisión. Tiempo para las series de televisión. Bueno, hemos hecho una selección de 4 series de televisión. Pongamos el video y después hablamos de ellas. Aquí está en música en 35 milímetros. Se te pegó. Listo, bueno, entonces recordemos cuáles son las series de televisión. Ya, ahora sí. Tenemos un pequeño inconveniente, vamos, mientras organizamos el video, recordemos cuál, ahora sí. Faster than a speeding bullet. La primera de las series, muchachos, esa primera serie es Las aventuras de Superman. Es una serie que se hizo en el año de 1951. Fue la primera serie de televisión que habla sobre Superman. Habían venido unas 2 películas para televisión que de alguna manera entraron como a reforzar precisamente la serie. En total eran 26 títulos por temporada. Las primeras temporadas se filmaron en blanco y negro y después 3 temporadas fueron a color. George Reeves fue el que protagonizó Superman y lo marcó. Ese es como el tema de Batman que marcó precisamente a Adam West en eso. Lo más curioso, Pedro y Hugo, es que la partitura de la serie se tomó de bibliotecas de música, de la música de bibliotecas de archivo y fueron pegándola de alguna manera que permitieran lógicamente. Pero hubo un tema original que hace parte de la serie que se llama March y se le atribuye al arreglista de música de estudio Leon Klatskin, una persona completamente desconocida. El segundo tema, ya después me gustaría conocer su opinión, es el de Alfred Hitchcock Presenta, que fue entre 1955 y 1965. En total fueron 10 temporadas. Las primeras 7 temporadas fueron de 25 minutos, las últimas fueron de 50 minutos. Y el tema que aparece, que se hizo muy conocido, corresponde a la Marcha Fúnebre por una Marioneta, que fue una obra del compositor musical Charles Gounod, que fue escrita en el año de 1872 y que de alguna manera lo que hizo fue potenciarla a través de esta serie. Pedro, te dejo la que sigue, de la hora 2. Quítale el mute, por favor, si eres tan amable. La banda sonora de Gustavo Santaolalla, el argentino ganador de 2 Oscars, que también compuso la música para el juego original y que ahora también está para la serie, pero que también compone nuevos temas, ¿no? Ese estilo minimalista, ¿no? Que se va repitiendo. Muy interesante y sobre todo en la serie es un poco más dramática que el juego, ¿no? Se aprecia mucho mejor. ¿Ya tuviste la oportunidad de ver la serie, Pedro? Sí, la vi la serie. La serie tiene bastantes silencios también, pero cuando se escucha la música es más que todo las escenas
dramáticas o también de escenas de acción, pero sobre todo se siente pues el tema principal de Santolaya, ¿no? Esas características, cuerdas de guitarra, que siempre prácticamente su sello personal en las películas que ha tenido, ¿no? Las que ganó el Oscar por Babel, Por ¿no? Brokeback Y también, Mountain. por Secreto en la Montaña, ¿no? Exacto. Ujú. Bueno, y la última es El Astuto. Es una serie que fue hecha por... se me perdió aquí el nombre. Stephen J. Cannell. La música de Mike Post es un tema que a mí realmente me gusta mucho. Y tuvo en total 4 temporadas, 75 episodios, que se fue de 1987 a 1990, Hugo. Ahí están las 4 temas de series de televisión. Sí, solo quería comentar algo sobre el tema de la serie de Alfred Hitchcock. Estoy mirando aquí en mi computador un disco de 6, un álbum de 6 discos, que es el de Alfred Hitchcock Hours, volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Cada uno tiene 2 y 3 discos, y es casi completamente la música que Bernard Herrmann compuso para varios de los capítulos de esta serie. Por lo menos en el año 63 está él, Qué bueno. después 64, y por ahí aparecen otros compositores que también participaron, pero principalmente a lo que está dedicado el disco es a la música de Bernard Herrmann. Sin embargo, por ahí aparece Lee Murray, que también trabajó con Hitchcock en Cómo atrapar un ladrón, y también aparecen otros conocidos como Leonard Rosenman y Lalo Schifrin, Benny Carter, por ejemplo. Y respecto a la serie de Superman, efectivamente es desconocido el músico, pero desconocido en cine, porque me da la impresión de que él tenía varios trabajos en televisión, en serie de televisión de la época, obviamente, los 50 y 60, y quizá un poco antes. Así que, pero ahí está el tema de lo que siempre hemos hablado Jorge y Pedro, que hay veces que hay temas que quedan y quedan. Ese tema de Hitchcock, que no es de Herrmann, quedó forever como un tema identificatorio de Alfred Hitchcock. Así es. No hay cómo sacárselo. Y este tema de Superman televisivo también fue muy importante en la época, e incluso nosotros cuando éramos chicos, yo creo que por lo menos tú y Jorge y yo, cuando éramos niños, todavía veíamos en televisión esta serial. Y con todas sus limitaciones. recuerdas, Hugo, que sí, cuando pequeños presentaban, pero la de Superman en dibujos animados, y era prácticamente la misma presentación de la serie de televisión, pero en dibujos animados. Más rápido que un tren, más... Sí. ¿Recuerdas? La de los 60, sí. Exacto. Que eran como 3 capítulos cortos, que el del medio era de Superboy. Todavía me acuerdo. Ahora, hay una película que se llama, que actúa Ben Affleck, no me acuerdo el nombre, acuérdenme, no es Tomorrowland, no, es Hollywoodland, ¿ya? Que muestra el cómo muere, ¿no? O sea, que tiene una teoría de cómo muere George Reeves, que fue el actor que interpretó a Superman. Y en esa película se comenta cómo el personaje lo marcó de tal manera que incluso hay una secuencia ahí en que él actúa en De aquí a la eternidad, una película que es bastante celebrada, y hacen una preview de la película, y cuando aparece él, la gente empieza a silbar o a entonar el tema Superman, y que era bastante famoso en ese tiempo, y fue tan fuerte el impacto que finalmente los productores y el director cortan todas las escenas de Joe Reeves para no ensuciar la película. Entonces, qué buen dato, Hugo. Sí, fue una... Pero eso está en la película, no lo investigué ni nada por el estilo. Y hay otro momento de la película que es bastante simpático, es que están todos los niños jugando en la calle, en sus barrios, y se empieza a sentir esta música que tú pusiste, y los niños se dispersan cada uno a sus casas a ver el capítulo del día o de la semana de las aventuras de Superman.
Y George Reeves, sin ser el prototipo o el mejor prototipo físico de Superman, a pesar de todo eso se impuso y duró todas las temporadas que duró. Piensa tú que partió ya pasadito, bien pasadito los 30 y terminó a los 45, 46. O sea, era un Superman ya mayor, un poquito grueso, ¿ah? Caminando a la calvicie, ¿ah? Pero así todo se logró imponer. Y las casualidades de la vida, que el siguiente y quedó Superman marcado con fue... ese papel, Hugo. ¿Perdón? Quedó marcado con ese papel. Como Adam Bueno, West. tanto así que dicen las malas lenguas que cuando le avisaron la cancelación de la serie se suicidó. La película Hollywoodland tiene otra teoría, que fue un asesinato accidental que se trató de ocultar. Pero lo que tú dices es verdad, o sea, el hecho en que en una película paralela que hizo, importante, como la que nombré, de aquí a la eternidad, hayan borrado todas sus escenas, porque en el preview de la película la gente se empezó a reír o empezó a silbar el tema de Superman cuando le apareció. Entonces, eso fue bastante frustrante, en lo que se muestra en la película, obviamente. Y bueno, eso es, y la evidencia es que uno cuando ve esa película no aparece George Reeves en ninguna parte. Ahora, como dato anecdótico, para dar un poquito de cultura, en los primeros 10 minutos de Lo que el viento se llevó, George Reeves tiene un papel súper importante en la película. Era uno de los cortejantes de Scarlett O'Hara, y en esa escena aparece Colorín. No sé si se recuerdan o se dieron cuenta. No, pero la verdad no. sí. Bueno, hagan el uno de ejercicio de los ver gemelos, lo que el viento se... Sí, Pero uno de veremos gemelos, los 10, efectivamente. pero veremos los 10 minutos, no las 4 horas que dura la película. Va 15, por si estoy equivocado en los 10, pero aparecen los créditos al inicio, sí, y parece, así que obviamente porque aparecen los créditos yo me llamó la atención y puse atención, digamos, pero no, es bastante fácil de identificarlo, no cambió mucho en ese periodo de tiempo. Un dato, Hugo y Pedro, para pasar ya a nuestro tema central, y es que dentro del nuevo universo de DC, yo creo que Pedro aquí me puede ayudar. La primera película de Superman que viene es la de como Superboy, cuando Clark Kent estaba en la universidad, si no estoy mal, o en el colegio, Hugo y Pedro. Más o menos, porque todavía esta no es... Superman nada Legacy, totalmente. creo que se llama, si no estoy mal. Superman Legacy, sí, pero vendría a ser una especie de Superboy, pero Sí. todavía no está totalmente claro con los cambios que hay en Warner, ¿no? O sea, lo único seguro es ahorita que se va a estrenar en junio Flash, ¿no? Ese es lo más inmediato, ¿no? Lo demás todavía está por verse. Depende más bien de la taquilla de Flash, cómo sigue la continuidad. Perfecto. Sí, pero en el aviso que hizo, en el video que hizo James Gunn, no solo anunció como primera película de este nuevo Universo. también anunció series televisivas que seguramente van a ser exhibidas por HBO Max. Y a mí la que me llamó profundamente la atención es que va a haber una serie dedicada a Amanda, no me acuerdo el apellido, que es la policía del Escuadrón Suicida. Dicen que esta actriz es esposa de Gunn y por lo tanto se le quiso dar esa posibilidad de tener su propia serie. Lo que me gustó mucho de esa declaración que hizo, han pasado hartas cosas en este tiempo que estuvimos fuera, como para comentarlas, es Sí. que él declara enfáticamente de que no van a cometer el error de no tener perfectamente conectados todos los contenidos. Y aquí hizo una cuestión que me dio un poco de susto. Dijo, porque vamos a hacer que conecten las películas con las series, entonces va a ser un poco lo que hizo Marvel. Y también vamos a definir productos que son mundos apartes, es decir, son películas que las vamos a hacer nosotros, pero no las vamos a incluir dentro del universo. Y concretamente son dos. Una es el Guasón 2 y The Batman 2, que son películas que están comprometidas y que se van a hacer. Así se denominan, ¿no? O sea, que son ¿Cómo? como Elseworld se llaman, que son historias que no están dentro del universo, pero tienen los mismos personajes. Sí, efectivamente. Bueno, Y perdón, y lo último. En todo caso, hace unas semanas atrás hice el ejercicio de ver
de Suicide Squad, o sea, Suicide Squad de, no me acuerdo del director, y después vi The Suicide Squad de James Gunn. De David Ayer. David Ayer, sí. Sí, David Ayer la primera. Y la verdad que son dos películas completamente distintas y se nota demasiado el cambio de tono que James Gunn le dio a los mismos personajes incluso, en términos de todo, de lo visual, de lo estético y de lo gore. ¿Mm? Porque me recordó mucho este héroe de Marvel, se me olvidó el nombre. Ayúdenme. ¿Ah? No, el que sale. No, el que sale, el que tuvo sus dos películas, que también corta cabezas, salta sangre. Deadpool, exactamente. Bueno, es muy en esa línea. Y lo que hace suponer que eventualmente esta ya fue una primera señal de la marca James Gunn en el universo DC. Ahora, yo esperaría que no arruinen los superhéroes, porque yo creo que de alguna manera Zack Snyder arruinó a los héroes. El Superman de Snyder no, a mí no me gustó. El Batman de Ben Affleck tampoco. Lo único que quizás se salvó en ese mundo fue la Mujer Maravilla, porque a mí personalmente, aunque estoy en contra de toda la opinión, a mí Aquaman no me movió una hormona la película. Y quizás porque yo vengo de la época del Aquaman de pelo corto, claro, y otra, pero no era este musculoso Hércules subacuático, por ejemplo. Como un toro. Una cosa así. Bueno, muchachos. Si no, es que nos seguimos estamos aquí haciendo todo un preámbulo Warner o DC para entrar al tema de fondo, que también es DC. Exacto, pero anunciemos entonces nuestra sección. Nuestro compositor invitado en Música en 35 milímetros. Y son dos compositores. El primero es Benjamin Wallfisch, quien hizo la primera banda sonora de Shazam, una película que fue realizada en el año 2019. Yo quiero entrar con este tema que me parece muy importante, y es que el director David Sander y Wallfisch hicieron una unión interesante y determinaron el tono musical de Shazam. O sea, realmente a mí el personaje no me gusta, nunca me llamó la atención, pero lo que creo que sí es muy importante es el tono musical que le dieron, porque diferenciaron esos contenidos, o sea, su música, a otro tipo de músicas que se venían pues como manejando lógicamente dentro de las películas. Y ellos empezaron a trabajar en tocar o darle ese tono a esa música de Superman, que fue la de John Williams. Quisieron también trabajar un poquito más el tono musical de Alan Silvestri con Regreso al Futuro, y decían que muchas partituras modernas se habían alejado de la música tradicional. Y por ello ellos quisieron tener una partitura como un homenaje apropiado a la edad de oro de Hollywood, y por eso estructuraron casi esta primera banda sonora, que creo que es muy escuchable, tiene unos temas muy interesantes, pero yo los voy a dejar a ustedes para que comiencen a conversar, y vamos primero con el primer corte de Shazam 1. Muchachos, hablemos entonces de esta primera banda sonora de Shazam. Bueno, ¿no? Que es un sonido más sinfónico, más heroico, ¿no? De Benjamin Wallfisch, que ya había trabajado con el director, y que ahí encontramos bastantes instrumentos de viento, bastante coro,
bastante instrumentos de cuerda, ¿no? Entonces, que lamentablemente no pudo estar en Shazam 2 también por agenda, ¿no? Estaba con Flash, Para de repetir. Flash. Claro, él está haciendo, en este momento está componiendo la música de The Flash. Y por eso el cambio de compositor también. Pero la película también se nota pues mucha influencia del estilo de Marvel, ¿no? Películas más ligeras, una trama no tan complicada y un villano pues no tan terrorífico, ¿no? Hugo, Hay un documental que vi hace poquito en YouTube que fue a propósito del estreno de la película y que invitaron a los actores de la serie de televisión, Shazam, al actor que hacía de Billy y al segundo actor que hizo el Capitán Maravilla. Y, y cuando les preguntan por la película dicen, a mí me gustó, pero si creen que es algo como lo que hicimos nosotros, no se parece en nada. Porque efectivamente la serie de televisión, y yo no conozco el cómic original, así que no tengo un parámetro de referencia, era de carácter serio, pues no era comedia, y esto es como muy de comedia. Ahora, lo curioso de la música es que no es precisamente una música que te sugiere comedia, pero funciona bien. Yo la volví a escuchar el fin de semana. eh, suena muy hay bien. hay un mix de distintos estilos. Ahora este puro rato escuchamos un poco de Horner, un poco de Silvestri, eh, y otros mix. eh, Con Williams. pero sí, también. No lo vi tan claro, pero puede ser. Lo que sí, lo que dice Pedro, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, en una cosa sí, no es que discrepe, sino que quiero comentar. En le pasa lo que le pasa a muchos compositores, que no hay un tema principal que sea fácilmente identificable. Y eso es también signo de los tiempos. Pero el esfuerzo o el intento de darle un tono más sinfónico, más clásico, más que sinfónico, más clásico, más, más, más clásico. No hablaría de los años de oro, hablaría de los 70, 80, 90. Es básicamente donde se basaron Sí, mucho, Hugo, porque sí. querían trabajar esa música que hizo Williams para Superman. De alguna manera es como la base para lo que hizo con Superman en el año de 1978. Escuchemos el segundo corte y eso nos da un poquito más de referencias sobre Shazam de Benjamin Wallfisch. Más o menos ya con este tema nos da como una idea precisamente de lo que hablábamos un poquitico, de basarse básicamente en ese estilo de música un poquito mucho más heroico, pero que de alguna manera no entra dentro de la modernidad como lo quiso hacer Zimmers, como lo quiso hacer otros compositores con los personajes o superhéroes que venían haciendo en este momento. Yo no vi a Williams, ¿sabes? Pero para ser honesto, y voy a hacer un comentario. Al amparo de homenajear a Williams, voy a poner un ejemplo real, declarado, Brian Tyler y Danny Elfman declararon que esa era la inspiración que ellos tuvieron en la segunda película de Los Vengadores, la era de Ultron. Y la verdad que yo no sé, no lo veo. Ahora, lo Más que en pasa, homenaje a Alan Silvestri. sí, lo que pasa es eso. Yo creo que es muy fácil decir, no, nos inspiramos en Williams, y se ponen a Williams como el, el, el arca perdida, el arca de la alianza de la música de héroes, cosa que es correcto, en mi opinión. Pero no hay nadie que se le haya parecido ni un poquito, ¿ya? Y, aquí tampoco. Pero yo diría una Suena cosa, bien, Hugo. suena sinfónico, Sí. hay como una búsqueda de ir en ese estilo, pero no llegan a parecerse. Es como demasiado lejano
esa meta, ese objetivo. ¿Y qué te Eh, parece si escuchamos el tema central, el tema principal? Creo que eso nos da también algún indicio sobre lo que estamos hablando. Aquí está Chazán. Ya, Jorge, te voy a comentar inmediatamente. Y Pedro, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo. El primer tema es una oda a Alan Silvestri. El segundo es una oda a Danny Elfman. No sé si estás de acuerdo, Pedro. No, yo Bueno, creo que primero sí. sí, de Alan Silvestre. El segundo más bien me suena a Jerry Goldsmith. Pero hay Al un... suspenso de Jerry Goldsmith. Listo. Yo quiero dejar un punto a favor, muchachos, aquí que creo que me parece muy interesante, y es el estilo musical que Wolfish maneja para esta película, que se basa lógicamente en esos antecedentes de esa música de los 80, deja los tonos oscuros de los compositores de la época, que en su momento era Elfman, estamos hablando de Zimmer y estamos hablando de otros compositores que para el mundo de Marvel y para el mundo de Warner eran distintos. Es un tipo de música de alguna manera que permite y lógicamente y nos reconforta con un estilo orquestal y musical que creo que es importante manejarlo. Hugo y Pedro. Pedro. Sí, ¿no? Yo pienso más que todo, más que un estilo parecido a de William, yo creo que han ido más atrás inclusive. A Max Steiner, a Frank Waxman, creo, ¿no? O Jerry Goldsmith también, ¿no? Más o menos de esa época, porque Jerry Goldsmith es más antiguo que John Williams, ¿no? En lo que se trata de música de cine. De series sí, ahí John Williams es más antiguo, pero creo que en ese misterio que hay de Jerry Goldsmith, de Star Trek, ¿no? O Poltergeist, en esa música de los 80, los Hoosiers también, ¿no? Más que héroes, ese estilo más o menos de Jerry Goldsmith, me parece, y una pizca de Alan Silvestre. Hugo, Sí. para pasar a la nueva película. Sí, finalmente tú dijiste una cosa que es valiosa. Por lo menos saliste de ese universo cimeriano y de Junkie De de Tom Junkie, Constantine. Zimmer, O sea, Elfman en su eso ya es momento. una cosa, salir de eso es bueno, ¿ya? Ahora, ¿no es Williams? No. No. Y lo que me llama profundamente la atención es que Wolfich, que pertenece al corral de Zimmer, si no estoy equivocado, se haya desprendido un poco de ese estilo tan propio de esa productora musical, que es que pertenece a Hans Zimmer. Así que yo encuentro que sí, estuvo bien, no pasó a la historia, pero está bien, cumple satisfactoriamente. Lo curioso es que para la siguiente película viene otro señor que se llama Christopher Beck, que es un músico bastante agradable de escuchar. Voy a nombrar algunas que yo escuché y me gustaron mucho: Las Panteras Rosas, de las que protagonizó Steve Martin, Frozen, que también me pareció una banda sonora muy, muy entretenida de escuchar, Bajo el Sol de Toscana, que es otro estilo, ¿ya? Y bueno, y obviamente las de Ant-Man, que en realidad eran bandas sonoras bastante Con unos temas centrales muy buenos. más logradas que varias otras del mundo Marvel. Por lo tanto, aquí también yo leí que Christopher Beck quiso ir al mundo de Williams y quiso ir un poco a ese estilo, a homenajear nuevamente al maestro. Creo que él lo logra mejor y a ratos pareciera algo de Williams. Y lo que mejor me gustó, lo que más me gustó, digamos, de esta segunda banda sonora, es que tiene un tema principal muy reconocible y que queda. O sea, después uno lo anda tarareando, no todo el día, pero
la hora siguiente es un tema que queda. En ese sentido, y con eso ya no hablo más de este tema, dejo la palabra a ustedes. Creo que la banda de Christopher Beck, yo no vi la película y creo que no la voy a ver porque no ha habido muy buenas críticas. eh, es algo mejor, es algo mejor, o quizás es bastante mejor. Escuchemos Así que entonces. este hecho fortuito de Wolfich en The Flash, a la larga se convirtió en un punto a favor. Bueno, ahí está el primer corte entonces de Chazán, la furia de los dioses. Y quiero arrancar también con otra cosa para darle paso a Pedro, que me parece que creo que de ahí se va a contextualizar como todo el análisis. Sember mencionó, dentro de otras cosas, cuando lo entrevistaron sobre el tema, dice: ha hecho muchas cosas de Marvel y está muy bien versado en el universo de los superhéroes. Le di carta blanca para explorar las texturas del sonido y crear la música. No lo obligué a seguir los elementos de la primera parte. Exploro nuevos sonidos y eso es lo que hace que Chazán, la furia de los dioses, sea hermoso sónicamente. Pedro y Hugo. Claro. No, entonces, por ejemplo, ahora que hemos hablado de Shazam, faltó decir por lo menos una breve introducción del personaje, ¿no? Creado en 1939, publicado en 1941 por Witch Comics, creado por Bill Parker y Clarence Charles Beck. Es un superhéroe un año después de la creación de Superman, que antes se llamaba Capitán Marvel y que por problemas de derechos con Marvel Comics se tuvo que cambiar el nombre en los 70 como Shazam, ¿no? Inclusive el actor Michael Gray, que en esa época tenía, en 1974, tenía 22 años, hace un pequeño cameo ya a los 71 en la segunda parte, ¿no? Y de la música de Christoph Beck, ya como dijiste, él ha compuesto la música para Elektra, para la trilogía de Ant-Man, para la serie de WandaVision, Hawkeye, ¿no? Entonces es una música que es más sinfónica, ¿no? Como dice el director Musetti, el argentino, que también ahora va a hacer la Flash, Sí. con Wolfie, pero que ha trabajado con él también en varias películas. Entonces, como digo, esa música es sinfónica y es más influencia de Alan Silvestri, como dijo Hugo. Eso, sí, lo que dice Hugo es cierto, es una banda sonora mucho más elaborada en texturas, en sonidos, y eso hay que darle todo los créditos a Christoph Beck, quien ha hecho cosas como muy interesantes. ¿Les parece, muchachos, si escuchamos otro corte más para ir ambientando un poquitico más esta música de Shazam, la furia de dioses? Hay una cosa, muchachos, que creo que me llama mucho la atención de estas dos bandas sonoras, pero yo creo que Hugo ahí me puede como acompañar y no sé si Pedro, y es, de alguna manera están volviendo como a la esencia de las músicas. O sea,
este tipo de bandas sonoras vuelven como a esos periodos anteriores, suenan más orquestales, más sinfónicos, algo que de alguna manera en algunos de nuestros programas hablábamos que se había perdido o estábamos llegando a unos puntos muy extremos de lo que hacía Remote Control con algunos de los trabajos y algunas producciones, muchachos. Bueno, eso se ha visto sobre todo en el propio DC, con Warner, con la música de Shazam, de Love Wolf, que también es una música que en realidad no tenía tema, ¿no? Es puro De Black Adam. de Black Adam. Entonces era muy una música que no tenía un sentido, ¿no? Era casi todos los temas eran el mismo con pequeñas diferencias, ¿no? Sí, un A poquito diferencia de Tom Holkenborg con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que a pesar que también era electrónico, se sentían variaciones de temas y temas para cada héroe, aunque a pesar de que como la película dura 4 horas, se repetían varios temas, pero era inclusive más interesante, ¿no? Sin embargo, yo creo que en el mundo de DC Comics, el punto de inflexión, increíblemente, lo puso Hans Zimmer con La Mujer Maravilla 1984. Uh-huh. Algo pasó ahí, porque yo creo que cuando escuchamos el primer tema de esa banda sonora dijimos, ¿qué está pasando aquí? O sea, esto no puede ser. Debe Esto, ser porque la época era en el 84 la película, entonces supongo yo que debe ser como por ese estilo. La banda está atemporal. No discrepo con eso, Jorge. Yo realmente siento que Zimmer tomó nota, probablemente, de lo que nos estaba resultando en este mundo de héroes, y se pega un salto o se pega un giro demasiado notorio, porque realmente, y esto no lo digo yo, lo escuché de muchos especializados en el tema, que realmente todo el mundo, o sea, todos los que comentan se quedaron muy sorprendidos con esto. Y bueno, y es lo que ha venido ocurriendo a continuación. Ya, lo que sí quiero agregar es que incluso el mismo Christoph Beck se desdobla respecto de sí mismo, porque tampoco este estilo era el que él venía mostrando en las películas anteriores, ni siquiera en la de Marvel. Pero bueno, bienvenido sea. Y lo que dice Pedro, o Jorge, no me acuerdo que lo dijo, algo está pasando que se está volviendo a este tipo de música. Como que se acabó esta época, o se está acabando esta época de la música meramente funcional e irrelevante, tan de remote control, y estamos entrando a otro. Estamos dando un paso, nosotros no, la industria está dando un paso en una dirección contraria. Y en el tema de la postulación al Oscar, por ejemplo, la banda esta de la isla de los espíritus, Sí. si bien es lenta, pero va en esa línea. También la de Williams. Babylon no, pero la de Williams, bueno, Williams aquí tropezó un poco, pero también. Pero es más por ese corte, es más Y- por ese... Sí. Y hay otra línea que va por la innovación, por la creatividad, como lo de Son Lux, que ya lo comentamos la semana pasada, que es algo totalmente de gustos, y de gustos los colores, como dices tú, o lo que hizo Volker Betterman, Sí. que es un poco injusto opinar tan profundamente de él, porque no tiene tantos trabajos conocidos, y habría que seguirle la pista para ver por dónde va su estilo. ¿Mm? Pero bueno, hay un sector de los compositores que están volviendo a esa línea, y eso es bastante bienvenido. Y aquí en esta película en particular se nota mucho. Bueno, vamos a escuchar otro de los cortes musicales que fue editado por Pedro aquí en Música en 35 milímetros. Pedro,
tu comentario sobre lo que dijo sobre lo que dijo Hugo, que me parece que es válido como rescatarlo antes de terminar nuestro programa. Claro, que la música está regresando, inclusive ese último tema cuando escuché me hizo acordar la música de Klaus Doldinger para La historia sin fin. Es bueno que la música regrese y como dijo Hugo, yo pienso que también para la inspiración de Hans Zimmer para Mujer Maravilla 1984 fue el tiempo que tuvo, la pandemia, ¿no? Componerle, tener tiempo libre, ¿no? Para hacer Así es. esa banda sonora, para hacer Duna, vas a aplicar más textura, experimentar más, ¿no? Entonces, no estaba tan lleno estresado de películas. Sí, no es que no es, yo digo que no es siempre irse por un mismo o sea, un mismo estilo, sino que los compositores también deben variar y se tienen que acomodar de pronto a las exigencias propias del director, a lo que quiere la música o la película como tal, que hay elementos que creo que valen la pena. Jorge, perdón, sí. Jorge, por favor, me dejaste la pelota dando botes, tengo que hacerme cargo de lo que estáis diciendo. El ejemplo, el mejor ejemplo en la historia del cine de eso, se llama Jerry Goldsmith. Estuve escuchando la edición 25 aniversario de Bajo Instinto. Y cada vez que escucho esa banda sonora de nuevo, la amo más. Porque no solo por la melodía, sino que porque el tipo, tú puedes ir apreciando cómo iba innovando, iba cambiando los estilos de orquestación, iba cambiando los instrumentos que usaba, y era por décadas, porque toda esta década de los 90, con El Vengador del Futuro, Bajo Instinto y otras más, nos tuvo con ese tipo de sonido. Después en la época de Star Trek nos metió un tipo de sonido que después lo repitió en Poltergeist, lo repitió en la mina del Rey Salomón y en otras más. Entonces, a lo que quiero decir es que efectivamente, a diferencia de Williams, que es más trascendente que Goldsmith, porque ha dejado demasiados temas en la memoria colectiva, él no ha variado nunca su estilo. Nunca, muy rara vez tú has dejado, quizás culpable por sospecha, de las últimas que hizo Gina Davis con Turista Occidental, el turista accidental, Always, hay 2, 3, 4, ya 5, 10 que se salió de su margen, pero el resto siempre el mismo estilo, es muy fácil identificable. Lo mismo pasaba con John Barry también, que a mí me encanta y todos sabemos lo que me gusta, pero nunca se salió de su estilo. En cambio, Goldsmith tenía eso, que era muy versátil. Iba, pero no perdía calidad, sino que iba innovando. Que el Goldsmith evolucionó. Sí, eso es lo que quiero decir. Y entonces, cuando tú escuchas el trabajo de Goldsmith, lo de los 60 no se parece en nada a los 70, y lo de los 70 no se parece en nada a los 80. Pero su su estilo es identificable, Hugo, que eso es una gran ventaja que tiene Goldsmith, Williams, Barry, Desplat, o sea, muchos de esos compositores. Y eso es lo que uno siempre le abona. Nosotros porque ya tenemos un poquito de oído, pero a veces uno escucha temas y uno dice, este tema parece de... Y precisamente uno busca y consulta y es de, muchas veces. Sí, pero con Goldsmith pasaba algo distinto, que tú podrías decir esto, estoy de acuerdo contigo. Tú dices, esto se parece al Goldsmith de los 70. Esto suena como al Goldsmith de los 80. Esto puede ser como el de los 60. ¿Te fijas que es distinto? En cambio, cuando tú piensas en Desplat, en Barry y en Williams, es el Barry de siempre, es el Williams de siempre, es el Desplat de siempre. Eso. O el Silvestri también. Bueno, ese es mi comentario, nada más. Bueno, como ya estamos muy corticos de tiempo, vamos a escuchar el último corte y cerramos entonces nuestro programa.
aplausos. El primero para Pedro por la edición de estos videos que son espectaculares y el segundo para el trabajo que hizo Christoph Beck para esta composición. ¿Estamos de acuerdo, Sí, Hugo, hay que cierto? reconocerlo. Sí, está bien. Es mejor que el anterior. Ya el puro tema principal ya se nota que hay otra... Hay como que Vale. se inspiró mejor. Felicitaciones, Pedro. Pero sí, Gracias, Pedro, gracias. muy buenos los videos. No, y la música de Beck Gracias. es espectacular. Muchachos, les agradezco nuevamente el habernos acompañado hoy en Música en 35 milímetros. Este es un programa que lo disfrutamos, nos gusta, hablamos de música, hablamos de cosas de cine, hablamos un poquito de televisión. Sale muy conversadito, muy sabroso y de verdad el esfuerzo que hacen ustedes desde Santiago de Chile, desde Lima, Perú, de estar acá y acompañándonos siempre en este maravilloso programa. Les agradezco mucho. A Pedro, Muchas gracias, Jorge, y a Hugo. bueno, y a ti, por supuesto, por invitarnos a tu programa. Nuestro programa. Sí, sí, Jorge, gracias. Ahora es tu programa, Jorge. No, es nuestro Sí, programa. nosotros somos los invitados. Si ¿quién está animando? A ver, ahorita ¿quién nos está saca un bastón animando el gigante, programa? nos saca así. Sí. No, para nada. Ahí me sacaron, ¿viste? Me sacaron ya estoy fuera. No, ahí están. Es un tema de señal porque aparece, dice, el video se ha puesto en pausa porque se han detectado problemas en tu red. Así es. Bueno, está Aquí bien. es de la señal. De verdad, nos vemos el próximo martes para que sigamos hablando de música en 35 milímetros. Feliz noche para Pero, todos. quiero decir algo, que el próximo Sí. martes aquí en Santiago son las 11 de la noche, pero ya el próximo martes van a ser las 10, así que para mí va a ser un poquito más temprano el programa que lo que estaba haciendo hasta ahora. Listo. Y aquí son las 9, así que no hay problema. Esa es la hora que debiéramos tener nosotros también, las 9, pero no. Hay que Listo. hacerlo más difícil de lo que debiera. Ya, muchachos. Luego, un gusto, un abrazo. Todos los martes a las 8 de la noche en Telemedellín Radio tenemos un encuentro con la música y el cine. Escucha Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Una producción de Jorge Hernán Echeverry, Hugo Moya y Pedro Mendoza.